Después de 2 días de diálogo, de intercambio y de análisis profundo sobre los temas que abordamos desde la parte electoral, desde la parte geopolítica, hasta la parte de inteligencia artificial y sus diferentes aplicaciones, pues hemos llegado a la parte final de nuestro Foro Global América Latina y el Caribe para el 2023. Y para ello, pues le damos la bienvenida a nada más y nada menos que al presidente de la Fundación Global, Leonel Fernández, y a Daniel Sobato, co-coordinador académico de nuestro foro, para un análisis final. Bueno, ya estamos aquí en la fase final de este magnífico diálogo que hemos sostenido durante 2 días consecutivos. Ya lo advertíamos en la noche de recepción, el miércoles, que íbamos a tener 2 días intensos de trabajo, pero que iban a ser altamente fructíferos. Y efectivamente así ha sido. Hemos hablado primero sobre economía mundial, que fue la intervención del profesor Joseph Stiglitz, y ya luego más específicamente lo relativo a economía y geopolítica, luego geopolítica y América Latina, vinculando la región con las principales potencias del mundo. Posteriormente fue algo muy concreto sobre la situación económica en América Latina, el calendario electoral y lo que nos espera en el 2024. Entonces hemos terminado con 4 paneles fabulosos sobre inteligencia artificial. Sobre lo primero, en lo que concierne a la economía mundial, lo que resulta claro es que hay una evolución del concepto de globalización. En un primer momento habían hiperglobalistas, los que entendían, ¿verdad?, que con el fenómeno de globalización, entendido como interdependencia e interconexión a nivel mundial, iba a haber siempre progreso, iba a haber prosperidad, y que eso era igual para todos. Hoy sabemos que ya no es así. Hubo en un primer momento una crítica de izquierda al fenómeno de la globalización, que lo planteaba en el sentido de unas asimetrías o inequidades entre los países que formaban parte de la globalización. Esas inequidades sobre todo en el ámbito comercial, porque la globalización va a implicar una parte que es comercio, otra parte que es finanzas, otra parte que es migración, es movimiento de bienes, servicios, etcétera, pero no movimiento de personas, es bienes y servicios fundamentalmente. Bueno, pero en eso de dar apertura a los mercados, de eliminar aranceles, es decir, eliminar el pago de impuestos aduanales, la izquierda planteaba el principio de que había una desigualdad y que por consiguiente la globalización no iba a llegar a generar la prosperidad y el cambio social que se esperaba. Ha habido una más reciente oposición de derecha, y la derecha lo que ha planteado es que la globalización ha provocado una desindustrialización en los países avanzados, que los trabajos que vienen de la manufactura, que vienen de la industria, se han mudado a aquellos países donde la mano de obra es más barata, y eso fue inicialmente China, fundamentalmente. Por eso a veces resultaba extraño escuchar a Hugo Chávez o escuchar a Donald Trump hablando en contra de la globalización, ¿verdad? ¿Cómo es posible que entre Chávez y Trump pueda haber ese punto en común? No. Obviamente era en contra de la globalización, pero desde perspectivas distintas. Y la izquierda habló de alter globalización, globalización con rostro humano, pero digamos hoy día en la derecha el tema ha sido diferente. Se habla hoy día de desglobalización más bien. Cuando hay una tensión, una rivalidad entre China y los Estados Unidos, y Estados Unidos sube los aranceles a la importación de productos fabricados en China, algunos entienden que eso es parte de la desglobalización. Otros hablan del fin de la globalización, ¿verdad? Y otros todavía más optimistas hablan de una nueva globalización, una nueva oleada de la globalización. Lo que sí está claro es que lo que veíamos en los años 90, hoy día ya no existe. Hoy día hay una actitud más crítica con respecto a ese fenómeno. En realidad, una estocada mortal para la globalización, sobre todo la globalización financiera, fue la crisis del 2007 y el 2008. Esa crisis cambió la percepción que se tenía
sobre el fenómeno globalización. Y es que esa crisis fundamentalmente se debió a la desregulación que experimentó el sistema financiero, al hecho de la creación de nuevas instituciones que antes no existían en el ámbito financiero, los inversionistas institucionales, nuevos productos financieros que no existían, como los derivados, ¿verdad? Las options, lo que tenía que ver con future contracts, o sea, los contratos a futuro que generaron entonces una especulación financiera sobre contratos a futuro, sobre todo en el mercado de los commodities. Precio de petróleo, precio de la soya, precio del cobre, precio del petróleo, todo eso en esa primera década de este siglo, esos precios el petróleo llegó a cotizarse en un momento dado en $150 el barril, y nada tenía que ver con la ley de la oferta y la demanda, era especulación financiera de contratos a futuro en la bolsa de valores. Los bancos de inversiones, los investment banks, recibían los fondos de pensiones de la policía, de los educadores, de los maestros, y esos bancos colocaban esos recursos en las bolsas de valores e inflaban los precios con millones de contratos. Entonces, todo eso, con una crisis inmobiliaria inicialmente, crearon de las hipotecas activos financieros que se colocan a nivel internacional y provocó la gran crisis del 2007-2008. Ahora, ¿cuál ha sido la consecuencia política a nivel mundial del impacto de la crisis financiera y de la globalización en sentido general? El fenómeno del populismo. Un fenómeno populista que entendemos, Daniel, que requiere mayor profundización conceptual, porque se ha convertido en un concepto muy flexible, que se aplica a situaciones muy diversas. Pero en términos genéricos, el populismo se va interpretando en el siglo XXI como el irrespeto a la institucionalidad. Es la disrupción con el orden establecido. Entonces hay populismo de derecha, hay populismo de izquierda. En ese sentido, que es lo que entiendo va a requerir mayor profundización teórica conceptual, porque en la tradición latinoamericana nunca entendimos el populismo de esa manera. En la tradición latinoamericana fue una alianza, sectores industriales, trabajadores, clase media, a principios del siglo XX, sobre todo luego del triunfo de la Revolución Mexicana, que planteó una superación de las oligarquías dominantes post-independencia en el siglo XIX. Hay un populismo norteamericano de final del siglo XIX, hay un populismo ruso de final del siglo XIX, en esa tensión que se da entre el mundo tradicional rural y la emergente sociedad urbana. América Latina lo toma posteriormente y hoy hay una visión, decía, más amplia, más flexible del concepto de populismo que se aplica tanto a un Donald Trump como a un Hugo Chávez, ¿no? Bueno, pero lo fundamental es que ese populismo, resultado de la crisis de la globalización y sobre todo en su versión financiera, ha tenido un efecto demoledor en las instituciones democráticas en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Empezando con que, por ejemplo, un país como España, que desde la transición, la dictadura de Franco, había tenido fundamentalmente dos partidos, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular. De repente aparecen nuevos actores, el partido Vox de la ultraderecha, aparece Ciudadanos de la derecha, y entonces aparece el grupo Podemos en la izquierda, y España pasa año y medio sin un gobierno estable. Todo eso es el fruto de cómo la crisis financiera global impactó la economía española y por consiguiente la política, pero igual fue en Grecia, y hablamos ahí de la crisis de la deuda griega y de la deuda soberana, ¿no?, como parte del fenómeno que se había presentado. Y en América Latina, Daniel hacía referencia de cómo desde el año 2014 hasta 2023, 19 elecciones en América Latina, y los oficialismos habían perdido 17. Y donde se habían quedado, entendemos, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, que son casos atípicos, ¿no?, en la región. Bueno, pero ¿cuál es la lección que se extrae de cómo la crisis de la globalización
genera el populismo, el nacionalismo, el proteccionismo y genera estos resultados electorales que estamos viendo. En Europa fue igual. En Europa todas las elecciones que se hicieron terminaron con la derrota del gobierno, con excepción de Angela Merkel en Alemania. Todas. Si estaba la socialdemocracia en el poder, venía el conservadurismo. Si estaba el conservadurismo, venía la socialdemocracia. Lo que significa que no era un voto castigo ideológico, sino un voto castigo contra el que estuviera en el poder en ese momento. Lo que se ve claro, con más claridad hoy día, es un fenómeno relativamente nuevo. Siempre hemos visto, es tradición, el nexo que hay entre economía y política, siempre. Si la economía va bien, le va bien al gobierno y tiende a repetir. Lo vimos en América Latina en el periodo 2002-2013. Se aludió a eso, se hizo referencia a eso en nuestro encuentro acá. Gobiernos de un alto nivel de respaldo popular se reelegían, y gobiernos periodos de tres periodos, 4 periodos, y terminaban con 70 y pico de aprobación. Y eso no es posible hoy por la crisis que se ha generado. Y lo que digo, lo novedoso no es el nexo entre economía y política, siempre ha estado. Lo novedoso hoy día es cómo las tendencias de la economía global inciden en resultados electorales nacionales. Eso es lo novedoso. Cómo hoy día, dependiendo de cómo marcha la economía global, vamos a tener incidencia en el ámbito local. Por ejemplo, en estos momentos, una situación mundial de inflación, pero para enfrentar la inflación hay que incrementar las tasas de interés. Las tasas de interés hacen que las economías entonces crezcan menos, ¿verdad? Y entonces, en la actualidad, en América Latina es una región que crece mediocremente 1.5% del PIB. ¿Quién puede ganar elecciones? ¿En qué país se puede ganar elecciones cuando la economía crece tan solo un 1%, 1.5%? Es imposible. Entonces, pero no es que ocurra en un solo país, es que está ocurriendo en todos, porque es un fenómeno global. No es un banco central que sube tasas de interés, son 92 bancos centrales en el mundo que simultáneamente suben la tasa de interés. Entonces, si usted no sube la tasa de interés en su país, hay un flujo de capitales. El capital irá en aquel sitio donde son más altos los intereses. Por lo tanto, todos están compelidos a aumentar la tasa de interés. Por tanto, la economía global en general va a experimentar una disminución de su crecimiento. Y si la economía total es así, ¿qué va a pasar? Disminuyen los flujos de inversión, disminuye el comercio internacional, todo se va a afectar y por lo tanto una economía en baja no produce resultados electorales positivos. Esa es la lógica del mundo moderno. La globalización en esta etapa, sus tendencias, sobre todo las tendencias económicas, determinan el comportamiento electoral que se está dando en cada lugar. Y por eso el patrón que se repite de gobiernos que son afectados, partidos de gobierno que pierden las elecciones como consecuencia de este panorama. Bueno, entonces, esa es la parte que hemos visto en lo que concierne a la economía mundial. Hay una parte que es la geopolítica. Cuando termina la Guerra Fría, caída de las democracias populares del Este en 1989, la disolución de la Unión Soviética en 1991, se abre una nueva etapa que es en la que nos encontramos, que no lleva nombre, se le ha llamado Nuevo Orden Mundial, pero no logró el planteamiento del presidente Bush padre de hablar de un nuevo orden mundial con motivo de la guerra de Irak. En verdad, nadie todavía ha encontrado el nombre claro de esta etapa que estamos viendo, en la posguerra fría, en fin, pero todavía no tenemos un nombre preciso. Lo cierto es que lo que caracteriza la nueva etapa era, además de la globalización, la revolución digital, que es parte de lo que hemos discutido también hoy, era el momento unipolar hegemónico de Estados Unidos. Estados Unidos emergió del fin de la Guerra Fría siendo la única real potencia mundial. No había rival, ni en el orden económico, ni en el orden político, ni en el orden militar, nada. Estados Unidos, una potencia hegemónica. 10 años después, 2001, eso empieza a cambiar. Los ataques terroristas del 11 de septiembre plantean una interrogante de cómo es posible que hombres que viven en cuevas en Afganistán fueron capaces de vulnerar los 3 puntos, los 3 símbolos del poder norteamericano. El poder financiero, con las Torres Gemelas, el poder militar
el ataque al Pentágono, y se intentaba el poder político hasta que el avión experimenta una caída volando sobre el espacio aéreo de Filadelfia. Parece que hubo un conflicto al interior de la nave, ¿verdad? Que ya los pasajeros se habían enterado de que habían ocurrido estos hechos y no se produjo el ataque que iba a ser a la Casa Blanca o al Capitolio. Pero en fin, los tres símbolos de poder iban a ser atacados por terroristas del otro lado del mundo de la extrema pobreza, del subdesarrollo, de la sociedad tribal, y aún en el siglo XXI vivía en cuevas. Ese contraste realmente era muy poderoso, ¿verdad?, en cuanto a su significado real. Pero dio origen a un nuevo fenómeno, el terrorismo global. El terrorismo se conocía, pero no el terrorismo global. Y del grupo Al-Qaeda luego surgió ISIS, ¿verdad?, y luego surgió el Boko Haram, y en África surgieron otras, África, Medio Oriente, África del Norte sobre todo, una especie de terrorismo global. Bueno, la emergencia de China, que se consolida como segunda potencia, y el resurgimiento de Rusia en el espacio postsoviético. Una Rusia que al llegar Vladimir Putin dice que la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX fue la disolución de la Unión Soviética. Y por consiguiente tiene que restituir el orgullo, ¿verdad?, a los rusos que se vieron en una situación, yo diría, prácticamente indescriptible, haciendo colas para acceder a los supermercados, una caída total, ¿no?, un colapso total de su economía y de lo que siempre fue esa cultura imperial rusa. Bueno, entonces Yeltsin, Gorbachev, todo esto llega al pasado, y Vladimir Putin, que cumplirá pronto un cuarto de siglo de estar en el poder. Y su idea era el rescate del orgullo de la Rusia imperial, entendiendo que la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue una catástrofe geopolítica. Y entonces, en el cuadro geopolítico contemporáneo, hay que ver el rol de Rusia en relación con el espacio postsoviético. El tema no empieza con Ucrania, el tema empezó con Georgia, con Bielorrusia, ¿no? En Georgia incluso se divide el país con dos naciones adicionales, y qué es lo que ha pasado en el Donbass con Ucrania, también creación de nuevas naciones, aunque no reconocidas a nivel internacional. El papel de la OTAN, que hoy resulta no claro. Sí que en principio, con la disolución del Pacto de Varsovia, se planteaba cuál era el futuro de la OTAN, no estaba claro. Incluso los países que estaban en el Pacto de Varsovia, todos pasan a ser parte de la OTAN. Los países que están en la región de los Balcanes pasan también a la OTAN. Lituania, Letonia, todos. Todo lo que antes fue parte del bloque soviético, pues pasa a la OTAN. El tema viene cuando la OTAN entonces penetra más hacia el interior de las antiguas repúblicas socialistas y Rusia teme que hay un cerco, ¿verdad?, un cerco que tiene como objetivo militar final Moscú. Bueno, entonces Ucrania aspira a ser miembro de la Unión Europea, aspira también a ser parte de la OTAN. Rusia se opone, hace frontera con Rusia, no admiten la idea de que un país fronterizo con Rusia sea parte de la OTAN. Bueno, siempre hemos visto que eso es lo aparente, eso es lo superficial, eso es lo que se ve. En el fondo hay una lucha de una mayor dimensión. Zbigniew Brzezinski, una de las mentes más brillantes en el ámbito geopolítico y sovietólogo, siempre sostenía que la lucha del siglo XXI por la dominación mundial era quien controla Eurasia. Quien controla Eurasia domina el mundo. Y entonces, esa lucha sórdida, no visible, aparentemente Ucrania, pero lo que se discute es la dominación mundial. Si China domina el mar del sur de la China y el Indo-Pacífico, estaría en control del mundo. El Atlántico ya no es hoy día la principal fuente marítima del comercio mundial. Es el mar del sur de la China y es efectivamente el Indo-Pacífico. Si la iniciativa de la Franja de Seda implica la vinculación de la India, China, Rusia, estamos hablando de los dos países de mayor población del mundo, vinculado al país de mayor territorio del mundo, que tienen armamento nuclear,
que dominan la economía, entonces la hegemonía norteamericana, la Pax Americana post-Guerra Fría, queda aniquilada. Por tanto, lo que se juega en Ucrania es más que la invasión rusa a Ucrania. Lo que se juega en Ucrania es la dominación mundial en el siglo XXI, el nuevo orden mundial, que Rusia, China se resisten a aceptar la hegemonía norteamericana y Estados Unidos pues no va a ceder a que su hegemonía sea puesta en riesgo. Y yo pienso que esa tensión la vamos a ver. Por tanto, la tensión comercial Estados Unidos-China, ahora en el plano tecnológico, las restricciones que Estados Unidos ha establecido para que bienes tecnológicos de uso militar no puedan llegarle a China, pues es parte de este fenómeno, de este escenario que estamos viviendo. Por tanto, lo vimos ayer, la perspectiva de la Unión Europea, la perspectiva de Rusia, la perspectiva de Estados Unidos, la perspectiva de China sobre este nuevo orden mundial que estamos viviendo. ¿Cómo se ve en América Latina? Fue el otro gran panel. El profesor Jorge Heine, diplomático que estuvo en China representando a Chile, pues nos daba la perspectiva de cómo en América del Sur, y muy especialmente en Chile, el vínculo hoy día es más con China que con Estados Unidos y con la Unión Europea. Y es muy evidente porque creciendo China a un 12% promedio anual, se convirtió en la gran locomotora del crecimiento económico mundial. Es la etapa en que ese crecimiento depende mucho de los commodities. Y entonces Chile, que produce cobre, Venezuela, Colombia, que producen petróleo, gas natural, la soya, la carne, todo eso se exporta hacia China. Y entonces la década de oro de América Latina es una década de oro que lleva como locomotora el crecimiento de China. Cuando la locomotora china ahora está creciendo cero, porque para este año China crece cero, se apaga también el crecimiento económico en América del Sur. En Centroamérica y el Caribe se está más bien en la órbita de influencia de la economía norteamericana, igual que México. Entonces, América Latina no es uniforme u homogénea en términos de sus relaciones internacionales. México, Centroamérica y el Caribe está más en la órbita de influencia norteamericana y europea, América del Sur más en la órbita de China y el mundo asiático. No hay homogeneidad, no hay uniformidad del vínculo internacional de América Latina. Bueno, entonces, visto todo eso, caímos en un panel sobre la situación económica de América Latina y la situación política, y quizás Daniel, entonces usted pueda seguir a partir de ahí e intercambiamos con la parte final de inteligencia artificial. Muchas gracias, presidente. La verdad que tamaño desafío poderle seguir el ritmo, ¿no? O sea, it takes two to tango, pero no es fácil bailar tango con el presidente Fernández. Siempre que tenemos este panel de cierre, me viene a la cabeza el libro de Dickens, Historia de dos ciudades, ¿no? Que decía, es el peor de los tiempos y es el mejor de los tiempos. Comparaba Londres con París. Y de una manera u otra yo creo que estamos viviendo, por un lado, por la gran cantidad de oportunidades, el mejor de los tiempos, no solamente a nivel regional, sino a nivel global, la cantidad de oportunidades que se abren, pero al mismo tiempo quizás estamos viviendo, si no es el peor de los tiempos, el más desafiante de los tiempos. Es realmente un verdadero punto de inflexión donde estamos. Lo decíamos en la inauguración del cóctel, citando las palabras del propio secretario general Guterres. Fíjense ustedes que esta Asamblea General, la 78, donde se celebra y se conmemora nada más ni nada menos que el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, solamente un solo presidente vino a esta reunión, y vino el que vive aquí al lado, en Washington, el presidente Biden. No vino el presidente Xi, no vino Putin, no vino Macron, no vino Sunak. Yo no recuerdo algo similar, pero a lo mejor hay. Y si hay algo similar debe ser una o dos excepciones, precedidas
esta reunión por una cumbre muy importante de los BRICS y precedidos de una cumbre muy importante del G20, donde se discutieron temas muy importantes y con la perspectiva ahora a fin de año de la COP, que creo que es 28, en Dubái, sobre el tema de medio ambiente. Me parece, y lo pongo como un signo de pregunta, que la relevancia de Naciones Unidas que veíamos cómo se va diluyendo, entre otros casos por su incapacidad para tomar decisiones en un ámbito del Consejo de Seguridad donde ocurrió algo muy curioso. Cuando Rusia invadió Ucrania en esto que llamaron operaciones especiales, quien presidía el Consejo de Seguridad era ni más ni menos que Rusia, que a su vez tiene poder de veto y claramente el Consejo de Seguridad no ha podido hacer mayor cosa frente a este conflicto que ya lleva más de 18 meses. Pero cuando el secretario Guterres habló de otro de los objetivos centrales de esta UNGA 78, que es pasar revista al estado de situación de los ODS 2030, tuvo que confesar que solamente el 15% de los 169 metas y submetas que componen los 17 objetivos de desarrollo se habían cumplido. Y que en algunos otros componentes no solamente no se habían cumplido ni se van a cumplir, sino que están en reversa. Y cuando habló de cambio climático, que es el otro gran tema de esta UNGA 78, dijo que la humanidad había abierto las puertas del infierno precisamente por la incapacidad para poder tomar decisiones y reunir los fondos que se vienen prometiendo desde el Acuerdo de París, que son 100.000 millones de dólares que los países que son los que más contaminan deberían contribuir en ese fondo para paliar las consecuencias que el cambio climático está teniendo en muchos de los países subdesarrollados. Para darles una nota comparativa, ya van invertidos más de 75.000 millones de dólares en la guerra de Ucrania, pero no hemos podido conseguir 100.000 millones de dólares desde el año 2015 para el cambio climático. Esto para que veamos la capacidad de prioridades que tiene. Creo que estamos jugando irresponsablemente con el tema del cambio climático y esto está teniendo consecuencias devastadoras en nuestra región, que es una de las que menos contamina y de las que más se está perjudicando. Entonces, ese me parece que es un punto de arranque del escenario global que muy bien nos describió el presidente Fernández y que me gustó haber reunido algunas otras pinceladas. También creo que es un tema central dentro del escenario global. Esto lo analizó muy bien Tom Friedman en uno de sus últimos libros que se llama Gracias por llegar tarde, donde él habla no solamente de la cantidad de cambio que está teniendo lugar, sino de la aceleración de ese proceso de cambio. Y esa aceleración de ese proceso de cambio en gran medida viene muy relacionado con el tema de lo que hemos estado analizando, del tema tecnológico y el tema de la inteligencia artificial. Es decir, muchos cambios y cambios cada vez más acelerados. Y todo esto, obviamente, se combina con, en mi opinión, yo disfruté muchísimo la conferencia del profesor Stiglitz, creo que fue brillante, pero me gustaría rescatar sus 4 transformaciones, recordarlas, porque me parece que son fundamentales para entender el proceso profundo, acelerado y estructural de cambio. Él nos recordó de que estamos ante una nueva estructura geoeconómica y geopolítica que analizó el presidente, ante el tema del cambio climático, ante el tema del cambio en la estructura de producción, donde dijo cada vez nuestras economías están yendo más a servicio y por lo tanto una economía que esté basada en servicio tiene que desglobalizarse obligatoriamente, dijo. Uno compra el tractor de cualquier país, pero los servicios de mantenimiento del tractor se lo da, y habló del peluquero, ¿no? Y el cuarto cambio, todo esto trae un cambio en la ideología y en los valores. Y lo que me pareció más fundamental fueron 2 cosas que dijo. Una citando a Jack Sullivan, donde dijo Estados Unidos hace las reglas y cumple las reglas que les conviene. Y cuando esas reglas no les conviene, no las cumple y crea nuevas reglas que le vuelven a convenir.
tema no menor. Y segundo, dijo, la voz de América Latina necesita ser oída cuando se reescriben las reglas de inversión, de comercio, de impuestos, etc. Este es un llamado fuerte de atención, un wake-up call a América Latina diciendo, o ustedes se ponen las pilas y ustedes participan de manera activa, o otros le van a volver a escribir las reglas que no les van a beneficiar claramente a ustedes. Pero lo fundamental que a mí me parece que dejó él es, vivimos en una suerte de nuevo como de sociedad global anómica, donde nadie cumple las reglas. No es solamente Rusia que no cumple las reglas, o China que no cumple las reglas, o los africanos que no cumplen las reglas. Nadie está cumpliendo las reglas. Y dijo, ni los europeos, que son los que más subsidio dan, pero después no quiere que le pongan subsidio, ni Estados Unidos, cuando estas reglas no le convienen. Entonces, eso es un llamado peligrosísimo de atención, porque tenemos un multilateralismo debilitado y un incumplimiento masivo de reglas, donde no hay ninguna autoridad para realmente imponer esas reglas, y eso a una región como América Latina creo que la deja muy debilitada. Por lo tanto, ahí creo que hay una tarea muy importante, unida a lo que el embajador Heine nos decía, y también el presidente Carlos Mesa. Tenemos que buscar la manera de recuperar un nivel de cooperación y de diálogo regional y de integración regional, porque claramente cada uno por sí solo no va a tener suficiente voz. Yo no sé si ustedes vieron al presidente Petro intentando hablar en la Asamblea General. El presidente Petro quería dar su discurso y había un desorden generalizado en el recinto de la Asamblea General. La presidencia de la Asamblea, con el secretario general presente, golpeaba el martillo pidiendo orden y nadie ponía atención. Se escuchó a Biden, se escuchó más o menos quizás a Lula y lo demás fue... Entonces necesitamos como región tener una voz y tener, obviamente, el poder bien articulado detrás de esa voz. Estamos presentes, 3 países en el G20, pero no nos hemos articulado. Y así sucesivamente. Entonces, ese es un elemento que me parece importante. En el caso de América Latina, yo creo de que el escenario es muy preocupante. De nuevo, Dickens, ¿no? Tenemos muchas oportunidades. Yo creo que hacía rato que la región no tenía todas las oportunidades que tiene hoy. Tiene oportunidades porque lo que el mundo necesita lo tenemos nosotros. Tenemos alimentos, tenemos energías limpias, tenemos países con mucho viento, con mucho sol, tenemos litio, tenemos minerales estratégicos, tenemos la oportunidad de también atraer todo lo que tiene que ver el tema de agua dulce, todo el tema del nearshoring y el friendshoring. Es decir, hay muchas oportunidades, pero esas oportunidades, valga la redundancia, hay que aprovecharlas. Y eso requiere liderazgo. Y eso requiere tener un nivel mínimo, básico de articulación regional, donde podamos tener la madurez de sentarnos y decirnos, bueno, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas que son beneficio y cómo podemos ir resolviendo las otras cosas que nos separan? Se generó una gran expectativa en la reunión Unión Europea-CELAC. Pasó esa reunión y la verdad yo creo que fueron más las expectativas que los resultados concretos. Pasó la Cumbre de las Américas el año pasado, también con muy pocos resultados. Ahora, no creo que América Latina tenga siempre que esperar que nos ofrezcan cosas. Tenemos que también nosotros ir y proponernos, no como una región problema, sino como una región solución a los problemas del mundo. Y eso de nuevo requiere liderazgo. Voy a cometer acá una infidencia. No tiene nada que ver con idea, esto es dicho por Daniel Sobato. Cuando hablamos de liderazgo, yo creo que algunas personas que hoy no están en el gobierno, sería ideal que el año que viene volvieran al gobierno, porque de esa manera... Recuerden que hay 6 elecciones presidenciales el año que viene. Yo no dije cuál era el país, así que me imagino que cada uno aplaudió pensando en un país determinado. Yo creo que todos estamos pensando en el mismo país, en el mismo presidente, pero de todas maneras.
Entonces, en este contexto, yo creo que el escenario latinoamericano se nos está volviendo complejo. Primero porque venimos de 5 años de mal en peor, no solamente una policrisis, sino una permacrisis. 2019 tuvimos los estallidos sociales recorriendo América Latina, 2020 la pandemia, 2021 pensamos que habíamos escapado de todo y ya comenzamos, porque rebotamos, caímos 7% en el 2020 y rebotamos casi 7% en el 2021, pero eso fue un rebote. En el 2022 bajamos ya el crecimiento casi al 4% y en el 2023 estamos en el 1.7%, o sea, del rebote del 2021 casi caímos a la mitad en el 2022 y en el 2023 caímos a la mitad del 2022 y en el 2024 vamos a estar en 1.5 promedio regional. Agrégale a eso los 10 años perdidos entre el 2014 y el 2023, segunda década perdida, agrégale a eso datos muy duros. Por ejemplo, la productividad, donde venimos muy mal, ha crecido del 80 a la fecha solo 0.4% promedio anual. Con ese nivel de productividad, como nos mostraba el secretario general de la CEPAL, estamos perdiendo la relación con los países que están duplicando, triplicando la productividad. Invertimos poco, casi nada en Research and Development, por lo tanto nuestra capacidad de producir patentes es muy escaso. La calidad de nuestra educación medida por las pruebas PISA es de muy baja calidad. Tenemos déficit en materia de infraestructura física y digital. Es decir, no hemos resuelto los problemas que venimos arrastrando del siglo XX y ya tenemos los desafíos del siglo XXI y se nos ha acumulado una agenda. Y ahí es donde claramente eso demanda, además del liderazgo, demanda obviamente un Estado estratégico que trabaje, como dice el ODS 17, sector público, sector privado, de manera complementaria, de manera estratégica, de manera sinérgica. Necesitamos instituciones de calidad, necesitamos dar seguridad jurídica, necesitamos atraer inversiones, necesitamos dar previsibilidad política y necesitamos dar gobernanza y gobernabilidad que tiene que estar en el centro de la agenda. Pero en sociedades fatigadas, malhumoradas, enojadas, precisamente por la falta de resultados, temas y asignaturas pendientes que los tenemos ahí por años de años sin poderle dar la solución. Siempre decimos hay que reducir la pobreza, pues la pobreza está de nuevo por encima del 30% promedio regional. Hay que reducir la corrupción, venimos estancados en los índices de transparencia internacional con un bajísimo puntaje, 43% promedio regional. Hay que reducir la inseguridad, nos hemos convertido en una de las regiones más violentas del mundo, con el 8% de la población tenemos el 35% de los homicidios. O sea, esto no es para caer en un pesimismo paralizante, pero es para darnos cuenta de lo cargada de esta agenda. Y todo esto está trayendo calles calientes, porque la gente sale a protestar, y está trayendo urnas irritadas, porque claramente el castigo a los oficialismos tiene una lógica, ¿no es cierto? Y esto, de una manera u otra, le está pegando muy duro a la democracia. Nos recordaba Kevin Casazamora, el secretario general de IDEA, todo nuestro trabajo de IDEA, cómo la democracia a nivel global y a nivel regional latinoamericano está pasando por su peor momento en los últimos 30 años. De la tercera ola democrática, este es uno de los momentos más graves, de mayor retroceso, de mayor acoso. No es que haya un determinismo, no es que viene el ocaso de la democracia, pero la democracia tiene que reivindicarse y tiene que relegitimarse. Sus instituciones, pero también los temas de cultura política es fundamental. Y sobre todo los jóvenes que estamos viendo encuesta tras encuesta, a nivel regional la de Latinobarómetro, a nivel global la reciente del Open Society Foundation, que un sector creciente de jóvenes comienza a tener un alto nivel de desafección con la democracia, diciendo, a mí dame resultados. ¿Cómo me das los resultados si tenés que sacrificar un poco de democracia, un poco de Estado de Derecho, un poco de derechos humanos? La verdad no me importa. Y en la región tenemos un ejemplo de ese modelo.
es la buquelización de la política. El presidente Bukele ha llegado a través de unas elecciones incuestionables, pero ha ido concentrando cada vez más poder, tiene el control del poder legislativo, el control del poder judicial, el control de la Corte de Constitucionalidad, que le ha habilitado la búsqueda de un segundo periodo consecutivo sin tener que reformar la Constitución, y está llevando una fuerte ofensiva contra el crimen organizado, que está dando resultados en ese ámbito, pero a un costo muy alto. Y por lo tanto, con esto voy cerrando. Como decía ayer, yo creo que el gran desafío que tenemos es, número uno, esta región no se puede permitir una segunda década perdida económica consecutiva, que sería la tercera década perdida. Porque si de aquí 2023 al 2033 volvemos a tener una segunda década económica perdida, las consecuencias van a ser devastadoras, no solamente desde el punto de vista económico, social, sino las consecuencias políticas. Eso es un elemento central. Segundo, tenemos que atender la dimensión social de la democracia. Hay que renegociar los contratos sociales, hay que disminuir la desigualdad, porque claramente ahí tenemos un desafío enorme para una democracia que también dé resultados en lo social. Tercero, tenemos que invertir en cultura política democrática. En muchos de nuestros países se dejó de enseñar educación cívica, y esto es fundamental. Mucha de la juventud que hoy está teniendo este tema de desafección es porque no seguimos enseñando y educando la importancia de lo que implica vivir en un sistema democrático. Y esto es más o menos como cuando uno se queda sin oxígeno, cuando comienza a perderlo, cuando se da cuenta de lo grave que es perder la libertad, perder el Estado de Derecho, perder la vigencia de derechos humanos. Y fundamentalmente yo creo que el reto pasa por cómo encontramos soluciones democráticas a los problemas de la democracia, no soluciones autoritarias a los problemas de la democracia. Este es un elemento fundamental, y por lo tanto tenemos que no solamente fortalecer y proteger a la democracia, relegitimarla, sino repensarla. Daniel Innerarity, yo sigo a Daniel en este aspecto, tiene un libro estupendo que dice: necesitamos una teoría más compleja para entender la complejidad de lo que implica gobernar, valga la redundancia, en las sociedades complejas del siglo XXI. Y por lo tanto, el reto pasa aquí por una buena dosis de innovación. Si innovamos en lo tecnológico, si innovamos y reestructuramos la economía, la globalización, tenemos que también innovar en la política, porque no podemos gobernar a las sociedades complejas del siglo XXI con instituciones diseñadas en el siglo XIX y con paradigmas del siglo XX. Eso es un elemento central. Y lo segundo, y fundamental, yo creo que hay que evitar que el malestar que actualmente existe en la democracia se nos convierta en malestar con la democracia. Porque si este malestar en la democracia se nos convierte en malestar con la democracia, creo que ahí el riesgo de terminar perdiendo. Ya hemos perdido, según los datos de la unidad de inteligencia de The Economist, el 60% de las democracias de América Latina. De los 20 países de América Latina, 12 ya han dejado de ser democracias según The Economist. 4 están en el sótano, gobiernos autoritarios. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que a su vez Haití se ha convertido en un estado fallido, y aquí quiero hacer sí un mensaje que me parece importante en este foro, que lo hacemos casi todos los años y que la comunidad internacional no escucha. Es un crimen y es una irresponsabilidad que la comunidad internacional deje, casi que yo diría exclusivamente en manos de la República Dominicana, la solución de un tema tan complejo como el de aquí. Y claramente pasa por este tema fundamental, ¿no? Tenemos claramente que buscar el elemento de evitar que este malestar en la democracia se nos convierta en malestar con la democracia, porque de lo contrario los niveles de desafección, etcétera. Entonces decíamos, 4 ya han dejado de ser democracias, 8 se han convertido en regímenes híbridos. Es decir, es una suerte de purgatorio democrático. Dejaste de ser democracia, todavía no eres gobierno autoritario, pero muy probablemente si no haces las cosas bien termines en un gobierno autoritario.
Y ahí está de norte a sur México, ahí está Guatemala, que está pasando por una situación muy compleja. El presidente Lula dijo acá en la Asamblea, cuidado, puede haber un golpe de Estado. Ahí está el tema de Bukele en El Salvador, ahí está la situación muy preocupante que está atravesando Honduras. Ahí está el tema de Ecuador, con una macroviolencia y que está a punto de convertirlo en un estado fallido. Ahí está el tema de Perú, ahí está el tema de Bolivia y ahí está el tema de Paraguay, según The Economist. Por lo tanto, nos quedan únicamente 3 democracias plenas, Uruguay siempre, Costa Rica y Chile saliendo de esa categoría, y otros 5 países, Argentina, Colombia, República Dominicana, Panamá y Brasil, que son economías imperfectas o incompletas, como lo llama The Economist. Pero fíjense ustedes la gravedad. De los 20 países ya hemos perdido el 60% y nos queda únicamente el 40%. Ese es el tamaño del desafío. Y de nuevo, no para caer en un pesimismo paralizante, sino todo lo contrario, para ponernos las pilas como región y, como bien nos recomendaba el presidente Fernández, con liderazgo, con visión, hacer nuestra tarea para poder aprovechar todas las oportunidades que el actual sistema global le ofrece a América Latina y poder recuperar una senda de crecimiento que tiene que ser inclusivo, verde y claramente también digital. Gracias. Bueno, finalmente, Daniel, tuvimos 4 paneles sobre inteligencia artificial y yo creo que ha sido la gran innovación de este foro, de esta nueva edición del foro sobre América Latina y el Caribe en la escena global. Como fue tan reciente, ¿no? Los 4 paneles han sido los últimos, está muy fresca en la memoria de los asistentes lo que se abordó. Pero lo que resulta importante es entender eso que usted acaba de decir, tareas del pasado que aún están inconclusas en América Latina y ahora el desafío de lo que ha de venir y ya está funcionando. Y es en la intersección de esas 2 agendas donde nos encontramos. Alguien me preguntaba hace un poco, bueno, pero en vista de que la educación en nuestros países está en una situación de tan baja calidad, tendríamos que dedicarnos a mejorar esos estándares tradicionales. Por tanto, no podemos incluir en nuestras escuelas inteligencia artificial, puesto que nuestros estudiantes lo que tienen es un problema de comprensión de lectura. Mi respuesta es, trabajemos el tema de comprensión de lectura y al mismo tiempo robótica e inteligencia artificial. Porque si solamente nos dedicamos a esas tareas inconclusas del pasado y enfatizamos y nos anclamos ahí, cuando terminemos eso, el mundo habrá avanzado a una velocidad tal que la brecha de conocimiento, la brecha cognitiva y la brecha de desarrollo se habrá ampliado aún más. Por tanto, son tareas que tenemos que asumir al mismo tiempo, tareas inconclusas del pasado y los desafíos del futuro. Pienso que en esa dirección es que tenemos que marchar. Por esa razón, yo pienso que la educación nuestra tendrá que incluir desde el kinder robótica, STEM, inteligencia artificial, al tiempo que se trabaja en conocimientos básicos respecto a los cuales aún estamos rezagados. Esa es la tarea del futuro. Entonces, el tema dominante hoy día es inteligencia artificial, pero inteligencia artificial está vinculado con todo. La inteligencia artificial estará vinculada con la salud, con la educación, con las finanzas, con el turismo, con el cambio climático, con el transporte vehicular, el transporte aéreo, el transporte, todo, absolutamente todo estará relacionado con la inteligencia artificial. Por consiguiente, aunque no lo vimos en esa perspectiva aquí, la revolución digital iniciada en los 90 nos está llevando a un nuevo paradigma tecnológico. Creo que lo que está pasando con la inteligencia artificial, la velocidad con que se está produciendo nos lleva en realidad a un nuevo paradigma. Por tanto, es en realidad también un nuevo paradigma de la globalización, es un nuevo paradigma geopolítico y es un nuevo paradigma tecnológico. El mundo en que nos encontramos en la tercera década del siglo XXI. Son esos los desafíos a los cuales tenemos que prestarles atención. Yo creo sinceramente que hemos hecho un doctorado en 3 días, un doctorado en ciencias políticas, en economía.
Porque también al final el conocimiento es para transformar. Y tratar de desarrollar una comprensión de lo que ocurre en un mundo cambiante y complejo es vital para todo el que aspire a tener alguna incidencia en la conducción de pueblos. Todo el que quiera, o todo el que aspire, todo el que desea, de alguna manera contribuir a un proceso de transformación social, tiene que pasar por el proceso previo del conocimiento. Yo creo que estos foros que hacemos tienen una ventaja sobre lo que hacen las universidades, y es que combinamos el conocimiento práctico con el conocimiento académico, y eso es lo que permite efectivamente ser más eficiente. Así que agradecemos a todos ustedes la gentileza, la cortesía de haber participado con nosotros. Nuestro reconocimiento a los panelistas, a todos los panelistas que hicieron brillantes exposiciones. Hemos tomado nota. Hemos tomado nota de lo que, todo cuanto se ha dicho aquí, pero incluso una sugerencia, Daniel, es que esto ha sido tan brillante que merece que hagamos 2 libros. Un primer libro en lo que concierne a la parte de geoeconomía y geopolítica, y un libro aparte sobre la inteligencia artificial. Vamos a tomar primero una transcripción de lo que se ha dicho, enviárselo a los participantes para que lo puedan revisar. Ahora pueden añadir cosas que no se pudieron decir, o si tienen algún paper previo elaborado sobre estos temas, poderlos incluir en el texto, de manera que en efecto podamos tener un libro específicamente sobre inteligencia artificial y democracia, ¿correcto? Y el otro sobre el nuevo paradigma geoeconómico y geopolítico para América Latina. Así que ahí tenemos 2 libros como resultado de este encuentro que hemos tenido hoy. Muchas gracias. No puedo terminar, Daniel, sin hacer también un reconocimiento especial a todo el equipo, tanto de Idea Internacional como de GFTD Funlode, que se ha dedicado en cuerpo y alma para que este fuera el acontecimiento, este magnífico evento que hemos tenido. Para ellas, porque son fundamentalmente ellas, son algunos ellos, pero fundamentalmente ellas, a quienes nos dirigimos en reconocimiento por la labor que han realizado. Sumo a ese agradecimiento a los traductores, a la traductora, al traductor que nos han ayudado a comunicarnos, y que es un trabajo que lo hemos tenido encerrados, capturados en ese box, así que thank you so much for everything. En materia de transcripción, quiero agradecer de manera especial a Mario Báez y a todo su grupo de colaboradoras, porque también son ellas, también, salvo uno, Víctor, pero el 94% son ellas, que han estado trabajando intensamente y que nos van a dar las versiones en borrador de las minutas para que las podamos revisar. Así que muchísimas gracias y pido un fuerte aplauso. Finalmente, presidente, quiero decirle que este es mi último foro, porque en 12 semanas, después de una jornada estupenda de 30 años, el tango dice en Argentina que 20 años no es nada. Bueno, en mi caso han sido 30 años de estar asociado con Idea Internacional. He decidido dejar la dirección regional. Ya hay una nueva directora regional que ha sido escogida, que es la doctora Marcela Ríos de Chile, que ha trabajado muchos años en el sistema de Naciones Unidas y ha sido ministra de Justicia por un año y algo en el gobierno del presidente Boric, una muy talentosa mujer profesional, así que IDEA va a estar en mejores manos que como está, el programa de América Latina de IDEA va a estar en mejores manos de como ha estado hasta ahora. Pero yo quiero testimoniarle a usted, presidente, en el plano institucional el agradecimiento de Idea Internacional, pero en el plano personal el privilegio que para mí ha sido y el honor haber podido bailar estos tangos en el ámbito del Foro de Santo Domingo desde hace más casi ya de 15 años, y en estos 6 años que nos hemos llevado a cabo estos foros acá en Nueva York, salvo el año de la pandemia. Estoy profundamente agradecido y emocionado por su amistad, por haberme permitido
de su mano y bajo su liderazgo poder llevar a cabo estas jornadas de reflexión. Así que espero que una vez que esté fuera de idea, en el plano personal podamos seguir manteniendo esta relación, por un lado de amistad, pero por el otro lado de una amistad intelectual que tanto valoro y tanto reconozco. Así que muchísimas gracias. Sabe, Daniel, que estábamos terminando este cónclave con una nota de alegría, hasta que usted dijo, es mi último foro. Ahí como que todos nos sentimos entristecidos. Pero si ya no vuelve como idea internacional, ahora vendrá como pensamiento global. Así que seguimos vinculados en la lucha por ideas que sirvan a la transformación de nuestro pueblo. Muchas gracias a todos ustedes y buenas tardes.